Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Eduardo López Hernández y lo que a mí me tocó exponer es la civilización china y como pueden ver aquí tengo una pequeña maqueta que hice y además el traje típico que utilizamos es el kimono. Este es el que yo hice y bueno, yo les voy a explicar un poco acerca de lo que fue la civilización china y cómo se formó. Bueno, la historia de China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Continúa hasta la actualidad, claro. Tiene sus orígenes con la cuenca desde el río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías, como los eran los Xian, Shang y Zhou. Existen documentos escritos hace cerca de 3500 años, en los cuales ha permitido el desarrollo en China de una tradición historiográfica muy precisa que ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la edad contemporánea. La cultura china, según el mito, se inaugura con los 3 emperadores originarios de China, claro. El primero fue Fuxi, Shennong y finalmente el emperador amarillo Wuhan. Este último considerado como el verdadero creador de la cultura. Wuhan nació bajo el nombre de Shen entre noviembre y diciembre del año 260 a.C., pero inmortalizado para siempre como Qin Shi Huang. Se destacó por ser el rey del estado chino de Qin entre los años 247 y 221 a.C., y luego de ello entre el 2021 y el 210 a.C. Cuando comenzó a gobernar Wuhan, él tenía aproximadamente 14 años, por lo cual el imperio no le permitía tener el poder por sí solo, para lo que optó por tener como un representante, llamáramos así, que él le decía qué es lo que tenía que hacer o qué no debía de hacer, porque tenía una edad todavía no avanzada. El reinado precisamente bajo el título del primer emperador, se nombró como Wuhan, fue uno de los primeros emperadores de China. Los gobernantes Qin conquistaron todas las demás regiones del antiguo imperio, en el Zhou y algunos pueblos circundantes. Estos fueron los que ellos conquistaron. La sociedad estaba centralizada hasta el punto de que cada disidente en contra del gobierno de la corte fue destruido, pues no tenían que estar en contra del pueblo. La sociedad estaba realizada hasta el punto de que cada disidente en contra del gobierno de la corte tenía que ser enviado a realizar trabajos forzosos, y la mayoría de la literatura fue destruida. La sociedad fue esclavizada en aquellos tiempos para la utilización de gobernantes en sus guerras o para cuidar a los reinos, a los altos mandos. Y uno de los grandes proyectos en aquellos tiempos en el reinado o en el poder de Wuhan fue que mandó a crear la muralla china desde su imperio. Tiene aproximadamente 600 kilómetros la muralla china. Y dice que en ese entonces el hijo de Qin Shi Huang fue degradado. ¿Por qué? Porque estaba en contra del reino, de lo que hacía su padre. ¿Y qué hizo Wuhan? Lo mandó como esclavo a que también fuera a construir la gran muralla china. Se dan cuenta de que ahí no había que si era hijo del emperador y todo eso. No, en ese entonces lo mandó a trabajar también. Dice que eso pasó porque no estuvo de acuerdo con sus reglas que había puesto su padre, del poder absoluto, que ellos querían para sí mismo, y lo corrompió. Y la dinastía terminó rápidamente en políticas insensatas y los pueblos se rebelaron. Como decíamos, durante su gobierno o su primer imperio de Wuhan,
se hizo la primera gran muralla en sus fronteras del norte, que era un alto muro y una fortificación para impedir la entrada de las tribus del norte como los Xiongnu. Se construyeron también en ese entonces muchas carreteras, canales, algunos para el transporte de tropas, otros para los suministros de alimentos, ventas y sus pequeños comercios. En ese entonces se dedicaban a pequeños trabajos, ya sea a la creación de la muralla, otros se dedicaban a pequeños cultivos para poder sobresalir, como lo eran los cultivos de arroz. Y pues los emperadores se dedicaban a mandar las tropas, a cuidar y así, porque también habían reinos enemigos. Qin Shi Huang contrató un ejército que se fue llamado los Terracoa y otros muchos grandes proyectos que incluyen el canal de Ling, el Guiying, provincia de Guangxi y el proyecto de irrigación de Duyuganji. Cerca de Chengdu, provincia de Sichuan. La corte de Qin no solo consiguió unificar el imperio y retener el control durante 15 años, sino que regularizó el sistema de escritura, el dinero y las mediciones en ese entonces, y se construyó una gran cantidad de infraestructura. Fue con ello que fueron sobresaliendo. Esto ayudó a la gran región a prosperar en el futuro y destruyendo las ideas de los profesores que estaban en contra de lo que estaba estableciendo la filosofía dominante de su región. La cultura china es una de las más antiguas del mundo, pues se ha forjado desde hace más de 3500 años. Y conforme pasa el tiempo, pues aquí en mi maqueta yo puse que esta parte es la antigua China. Aquí es la Edad Media, donde ya empezaban a trabajar más, ya habían más emperadores, las tropas más organizadas y todo. Ya tenían más buenos gobiernos, ya se dedicaban más a los comercios y a todo. Y es en la época actual, en donde ya China es una potencia. Ya tiene mejores carreteras, edificios, ya no se dedica mucho al cultivo, sino más a la exportación y importación de alimentos, al comercio más que nada. Podemos ver los edificios, tiene mejores calles, autos, y se dedica más que nada a la creación de tecnologías como son, no sé, robots, autos, empresas, textiles, entre otros. Eso es conforme fue la etapa de China, de la civilización. Y bueno, les sigo explicando. También fue de utilidad el hecho de que el país se desarrolló como un solo idioma predominante, lo que coadyuvó a la unidad de diversos grupos técnicos. Esto fue lo que ayudó a que China sobresaliera y se fuera convirtiendo más en potencias mundiales. En el siglo XIX la dinastía Qing se debilitó, tanto que proporcionaría una omisa época de arbitrarias intervenciones extranjeras que intentaban gobernar ahí. Mas sin embargo, en 1911 la dinastía Qing logró desaparecer y comenzó una época de caciques rivales. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban a punto de gobernarlos, pero más bien ellos seguían luchando. Bueno, con todo esto y la administración en China, dice que el gran filósofo Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno en China. ¿Por qué? A pesar de que nunca estuvo satisfecho de los que había aportado con tal en fines diferentes, con los cargos que desempeñaban los grandes gobernantes, desde el magistrado local hasta el primer ministro, al retirarse de la vida política y pública, escribió sobre aspectos políticos que él veía cuando estaba ahí entre los políticos y gobierno. Incluyó en su criterio sobre varias cosas, algunos contemporáneos y los de Confucio.
Se interesaron también en los asuntos administrativos de China. ¿Por qué? Porque estaban tan abandonados que así había escasez en algunas temporadas. También 500 años antes de Jesucristo, una rama de la misma escuela que diferenciaba fundamentalmente el aspecto filósofo. En principios, a través de varios siglos, los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden con un servicio civil bien desarrollado, ya que sí se dedicaban más para poder tener mejores recursos. Y una apreciación bastante satisfactoria sobre muchos de los problemas modernos de la administración. Con el paso de los siglos, las cosas se mantuvieron de este modo. Seguían trabajando, seguían ya innovando cosas, ya vendían mejores calidades en el mercado, se dedicaban a realizar museos, los trabajos, ya habían más familias con buenas posiciones. Y la nación china perdió todos los privilegios fuera de la influencia, realizando una elipsis histórica y acercándose a los tiempos actuales, como se puede plantear que al parecer gran parte de la preeminencia en la región y en el país se lanzó a la búsqueda de una forma para recuperar la fuerza en el terreno económico, por lo que experimentó diferentes procesos. A finales de los años 70 y principios de los años 80 se encontró el modo más satisfactorio y que ha regido hasta la actualidad, causando asombros en todas las potencias. Un modo de administrar la política, la economía del país, originando crecimientos del 10.2% en la economía. Esta hazaña pocas veces es lograda por ningún país más ha sido logrado, sino solo por China. Esta fórmula política de apertura de Deng Xiaoping, que supuso por primera vez en la historia de China moderna una de las verdaderas oportunidades para ganar espacio en la economía global y elevar al país asiático a la órbita de las potencias homogéneas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que con el paso del tiempo China sí se fue mejoralizando, fue haciendo mejores trabajos, y por eso le decía, aquí les puedo mostrar lo que era para mí la antigua China, en donde todavía no sé, los gobiernos eran más antiguos, tenían otras leyes, y fue en ese mismo entonces, desde los comienzos de la antigua China, que se creó la Gran Muralla, que tiene aproximadamente, como bien decíamos al principio, 600 kilómetros. Ese fue en su imperio del primer emperador que se creó. Y después de eso, con los demás gobernantes, tuvimos la Edad Media, en donde ya trataban de conquistar países para que se unieran y fueran siendo más grandes, y para que también los países ajenos a ellos no pudieran centralizarse y no pudieran gobernar su estado. Y bueno, ahora bien, como ya conocemos o hemos escuchado, China ahora es una potencia mundial porque tiene edificios, tiene calles más estructuradas, los trabajos ya no son tan pesados, tiene trenes de primera calidad, tropas más especializadas, autos de lujo y la industria. Vaya, la industria se dedica a realizar lo que son, más que nada se meten a la tecnología, crean celulares, laptops, robots, chip, nanochip, entre otras cosas. China, como bien le entendieron o les puede explicar, se ha convertido en una potencia mundial, y la verdad es un ejemplo de superación. Y bueno, eso es todo lo que les puedo comentar acerca de mi maqueta, de la civilización china, y un poco de cómo fueron los gobiernos, qué hicieron, los trabajos que realizaban y cómo se administraban.
Espero y les haya entendido un poco y pues les presento la maqueta.